Nuestro invitado de hoy es Juancho Valencia, uno de los más importantes protagonistas de la nueva música latinoamericana. Comenzó sus estudios de piano a muy temprana edad y rápidamente desarrolló una gran versatilidad y potencial creativo. En los últimos años se ha convertido en la mente creadora detrás del movimiento de música alternativa e independiente en Colombia a través de su genialidad como músico, director, compositor, productor y ambientalista. Es ganador del Latin Grammy en 2 ocasiones, el primero en la categoría de música clásica con Jaramar y el Cuarteto Latinoamericano en 2016, el segundo en la categoría a Mejor Álbum de Cumbia con su agrupación Puerto Candelaria en 2019. Fue nominado a este premio en 5 ocasiones más, incluido un Grammy Anglo con la agrupación Chuck It Down, todos en categorías tan diversas como cumbia, salsa, clásica o urbana. Con sus mejores amigos ha construido su empresa de producción musical Merlin Producciones, la cual se ha convertido en un referente en Latinoamérica. Como músico, Juancho es sinónimo de talento, creatividad, autenticidad e irreverencia, pero al mismo tiempo es un activista consciente que levanta su voz por diversas causas sociales y ambientales. Es un hombre sencillo, determinado y empático, con una gran capacidad para conectarse con los demás y apreciar el valor de cada persona. Nuestro invitado de hoy es un artista y ser humano extraordinario llamado Juancho Valencia, y esta es su historia de máximo desempeño. Hola Juancho, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo estás? De esa introducción, lo único que me queda por aportar es despedirme. Muchas gracias por esa introducción y muchas gracias por invitarme al programa. Me alegra cantidad estar de nuevo contigo después de la primera experiencia donde nos conocimos y donde siento que construimos más que una buena conversación, creo que construimos una muy buena amistad. Entonces también te agradezco por la invitación y un saludo a todas las personas que nos van a escuchar o que nos están escuchando. Así es, Juancho, pues a finales del año pasado fuimos invitados a un evento en Medellín muy bacano del Perpetuo Socorro y ahí estuvimos conversando con Orlando Duque. Orlando fue el último invitado al podcast del año pasado y yo quería que tú fueras el primero para esta tercera temporada del podcast Máximo Desempeño, así que es una alegría tenerte hoy en el programa. Gracias. Juancho, quiero comenzar preguntándote, estamos atravesando una gran tormenta con una pandemia que afecta a casi toda la humanidad. ¿Qué aprendizajes tuviste en 2020 que ahora te permitan crear un 2021 mejor? Bueno, creo que el mensaje que me deja el 2020 es un poco que espero también que es el mensaje que me deja, pero espero que también pueda presenciarse, pueda visualizarse en la sociedad entera, es la importancia de lo esencial. Estamos un poco, hay una frase que a veces repito mucho, que es una frase muy bonita, que dice, lo urgente es lo enemigo de lo esencial. Y creo que en el 2020 nos corroboró que lo esencial lo tenemos muy olvidado en nuestras vidas como individuos y en nuestras vidas como sociedad. Entonces creo que el 2020 de una manera positiva, porque estoy en contra de las personas que dicen el 2020 es para olvidar. No, el 2020 es para recordar, lo tenemos que dejar ahí porque nos enseñó precisamente eso. Y fue una invitación a lo esencial de ese diálogo contigo en el silencio, en el confinamiento, en el aislamiento, a la convivencia con los más cercanos, ¿cierto? A volvernos a pensar cuál es la humanidad que queremos, cuál es la humanidad que queremos construir desde nuestros hábitos de consumo, pero hábitos saludables, hábitos de formación. Entonces creo que para mí lo presencié de una manera muy profunda y espero que haya sido también una sensación para muchas personas en el mundo, fue que el 2020 nos enseñó la importancia de lo esencial y que no podemos seguir aplazando lo esencial por lo urgente. Así es. El comienzo del año como que trae energías renovadas y muchas personas empezamos a construir esa visión de lo que quisiéramos ser y hacer durante este año.
te quiero preguntar, cuando llegue enero del año 2022, ¿tú qué quisieras que hubiera sucedido en tu vida? Wow, qué buena pregunta. Bueno, creo que lo importante es que haya aprendido algo de este momento, ¿cierto? Eh, digamos que no todas las generaciones les ha tocado vivir una pandemia, así como no todas las generaciones nos ha tocado vivir una guerra mundial, o como son momentos muy importantes en la sociedad, son momentos coyunturales, ¿cierto? Y creo que pues lo primero es sobrevivir, que en el 2021 esté vivo y todas las personas que mis allegados y pues realmente todas las personas alrededor del mundo logren pasar esta catástrofe humana que es una pandemia. Pero lo más importante es que nos haya enseñado algo, ¿cierto? Que nos haya fortalecido el carácter a la hora de decir, esto no está funcionando en el mundo, ¿por qué lo seguimos haciendo? Tenemos que parar. Ya nos dimos cuenta que esta señal que nos dio la pandemia, volverla a algo positivo. Entonces, cuando me preguntas en el 2022, espero tener todo el aprendizaje que nos enseñó estos 2 años, porque ya irían ahí 2 años, estos 2 años que no sean en vano y de alguna manera que nos haya fortalecido como individuos y como sociedad. Qué bacano, es decir, que dices un poco que el crecimiento y el aprendizaje que este año te deje es lo que te vas a llevar, es decir, que de alguna manera esperas que este año 2021 sea un año de mucho crecimiento para ti. De mucho crecimiento y de tener la fortaleza de precisamente no volver a la normalidad, ¿cierto? Creo que Ujú. ese es uno de mis retos de, no podemos, esa frase es equívoca para mí, no podemos Sí. volver a la normalidad. Esa palabra, nosotros con Puerto Candelaria hemos construido todo un imaginario de los raros. Tenemos una canción que se llama Como yo soy tan raro. Los fans se Ujú. autodenominan los raros y precisamente nuestro discurso es la gente común, la normalidad nos está llevando a una destrucción, a una autodestrucción del humano. Entonces necesitamos que afloren esas ideas raras desde el transporte, la movilidad, desde el consumo, desde dónde vamos a sacar los recursos energéticos. Necesitamos ideas raras porque las comunes o las normales pues nos están llevando a esa autodestrucción. Juancho, al comenzar el podcast leí una frase de un psicólogo que se llama Daniel Gilbert que dice, los seres humanos son creaciones en desarrollo que equivocadamente piensan que están terminadas. Y tú eres un artista súper versátil, creativo y talentoso, pero seguramente hay áreas de tu vida o de tu profesión en las que quisieras mejorar, que eres todavía un trabajo en desarrollo. ¿Qué habilidad o capacidad especial estás trabajando o necesitas desarrollar en este momento para cumplir alguno de tus objetivos? Bueno, me da risa porque es una pregunta increíblemente bonita. Eh, es más, com- podría complementar desde mi experiencia, es que de alguna manera eh, digamos que la gran tragedia humana es que el humano nunca llega a cumplir esa búsqueda, ¿cierto? Es un poco como una tragedia de nunca lograrlo, ¿cierto? Eh, pero me parece que siempre dentro de mi personalidad y de mi vida, siempre sí estoy tratando de mejorar, ¿cierto? Es muy bonito, pero creo que me centraría en la parte personal, en la parte de un equilibrio, en un equilibrio de salud con, con, con un desempeño, con un gran desempeño. Creo que es el reto más grande de todos los profesionales adultos, de todas las personas que trabajan en el mundo creativo, innovador, empresarial, es sobrevivir en el intento, poder generar un equilibrio entre toda esa obsesión, todo ese trabajo, entre todo
eh, entrega a una idea, a un sueño, un equilibrio entre eso y dormir bien, comer bien, hacer ejercicio y tener una vida social en paz, ¿cierto? Creo que termina siendo algo que seguro alguien de 20 años nos está escuchando y dice, pero este mancito que está diciendo, ¿qué es esto? Pero sí, a mí se me ha convertido uno de los equilibrios más importantes. Con la música y el arte es imposible, tú nunca vas a aprenderlo todo, así seas un obsesivo como yo por aprenderlo y por saberlo y por recorrerlo, porque para mí no es suficiente leer sobre una música o escucharla, yo tengo que conocer esas personas, tengo que conocer el clima, la geografía, la alimentación, todo el entorno antropológico que genera una música como tal. Entonces creo que mi perfeccionamiento iría más hacia lo personal y ya hacia, digamos, hacia lo artístico, pues sigo con esa gran obsesión en mi cabeza que se llama Colombia. Quiero seguir revelando esos misterios, entendiendo esos misterios de por qué Colombia suena a lo que suena, ¿cierto? Es una pregunta en la que he concentrado gran parte de mi vida recorriéndome ese Colombia profundo, ese Colombia urbano, tratando de entender por qué nuestro país suena a lo que suena. Para explicarle a las personas, Colombia suena a algo realmente muy maravilloso, algo que casi como esa diversidad biológica, en la biodiversidad, pues los científicos y los biólogos pueden decir, no, claro, es que tenemos diferentes climas, tenemos tenemos 2 mares, entonces por eso hay tanto tipo de estos pajaritos, tantos tipos de insectos, de aves, Pero cuando tú afrontas esa pregunta desde la música se te vuelve un enredo, porque la música es una manifestación social y entonces te empiezas a preguntar, ¿y por qué hay tanta diversidad? Y con tantas diferencias, y cómo esa música crece, por ejemplo, una relación muy íntima en Colombia de los lugares donde más conflictos sociales hay, se generan las músicas más alegres. Es algo que a ti te empieza a generar el querer saber qué es eso. Entonces creo que ese perfeccionamiento y esa profundización está mucho en entender ese territorio tan extenso que se llama Colombia. Juancho, si tuvieras que identificar una fortaleza o una habilidad especial que ha contribuido en lo que has logrado hasta hoy, ¿cuál sería? Bueno, mi padre era profesor de arquitectura en la Universidad Nacional, un profesor de naturaleza, era una persona que enseñaba dentro y fuera del salón. Él siempre tenía que estar enseñándole a las personas desde el amor. Pero creo que él me enseñó algo muy importante, que es la disciplina, a tomar la palabra disciplina con mucho cariño, ¿cierto? No con la palabra disciplina siempre está más como en el cajón de las palabras que no son tan chéveres y mucho más para un niño o para un joven, ¿cierto? Él me enseñó a casi entender que la disciplina era la manera de librar tu alma, de liberar tu alma, ¿cierto? Y definitivamente encuentro en la disciplina una palabra que me libera, me hace libre totalmente. Entonces creo que esa ha sido muy importante, ¿cierto? Otra muy importante creo, digamos que esa fue inculcada, pero también digamos que al crecer en el Medellín de los años 80, en un barrio como La Floresta, que es el piedemonte de la Comuna 13, pues entendí que la muerte era algo totalmente real, no era una cosa que le sucedía a otras personas, sino que vi muchos familiares y amigos del barrio morir. Entonces, un valor por la vida, es algo que la vida es lo más importante. Y en ese orden de ideas sigue lo segundo, el respeto por el otro, ¿cierto? Porque vi mucha sangre
por el irrespeto, por no escuchar al otro, sino por imponer mis pensamientos o mi fuerza. Entonces creo que aprendí mucho el escuchar el otro, así sea totalmente contrario a mí, así incluso me esté atacando, pero necesito escucharlo y entender por qué lo está haciendo, ¿cierto? Entonces, creo que ese tipo de sentimientos y de cualidades se han manifestado absolutamente durante toda mi carrera, ¿cierto? Y durante toda mi existencia en este mundo. Pues maravilloso lo que nos cuentas de tu padre, que fue quien como que te inculcó la disciplina. Y dicen, en lo que yo pude leer acerca de tu historia, que fuiste obligado por tu padre a estudiar música, aunque tú en realidad querías ser artista plástico o payaso. Pero, y creo que supiste entender y aprovechar el gran talento que tienes para la música y en tu carrera has logrado cosas extraordinarias. ¿Has encontrado alguna manera de incluir ese sueño de ser artista plástico y payaso en la creación musical que realizas? Total. Bueno, la historia, pues incluso desde mi nacimiento, son como mitos que existen en el mundo de la música tropical en la ciudad de Medellín, en el mundo de la salsa, del chucuchucu, de la cumbia, de todos estos ritmos bailables de música caliente en la ciudad de Medellín. Dicen que mi madre rompió fuente en un baile donde estaba la orquesta de Gabriel Romero, un gran cantante de música tropical. Y cuando mi madre rompió fuente, le dijo a mi padre, mi amor, nos toca irnos ya para el hospital, pero que la orquesta estaba sonando tan rico y estaban bailando tan bueno que mi papá le dijo, pero esperemos que se acabe la tanda, que no se puede esperar, ¿ok? Cada músico de la ciudad de Medellín, artistas de la música tropical donde yo crecí, como Fruco y sus Tesos, o el Combo de las Estrellas, el grupo Caneo, cada uno de ellos tiene una historia de Juanchito, de ese crespito, chiquito, calladito que siempre estaba por ahí, que se dormía, que mis padres lo llevaban a todos los conciertos, tablados, festivales, fiestas de pueblo, y el niño lo ponían a dormir al lado del amplificador de los instrumentos. Y siempre hay muchas historias de esa. Crecí en ese entorno y a los 3 años, en mi casa, 3 años de edad, tardé mucho en hablar, tardé mucho tiempo, pues creo que todavía no he aprendido muy bien, pero tardé mucho tiempo. Y mi padre, pues mi madre y mi padre me cuentan que a los 3 años un pequeño piano que había en mi casa, subí y empecé a tocar como por arte de magia, por un milagro. Entonces, digamos que esa fue mi sentencia a ser músico. Al estar en ese entorno, todos los músicos le dijeron a mi padre, no, Juanchito tiene que ser músico, lo que está haciendo lo hace un niño prodigio, eso no es normal, hay que seguirlo fomentando. Entonces entré en esa historia que pasa mucho a los músicos y a los deportistas, ¿cierto? Que desde muy pequeño expresan algo y no se les pregunta si lo quisieron o no. Simplemente desde los 3 años hasta el final de mi carrera musical profesional, estuve la mitad de mis días adentro de universidades, escuelas de estudio de la música. Entonces, nunca tuve la posibilidad de ser un niño muy curioso, de entender otros tipos de cosas, ¿cierto? Entonces, siempre lo digo, fui obligado, a diferencia de otras historias donde los padres no quieren que el hijo sea músico o la hija, ¿cierto? Pero a mí me pasó al contrario, pero desde el amor, ¿cierto? No fue algo pues de que me regañaban, me encerraban, no, era siempre como Juanchito, es que tenés unas cualidades que nadie más las tiene y tenés que crecer, tenés que ser algo, tenés que llegar a un nivel que permita todo lo que hay dentro de ti, ¿cierto? Mucho desde el amor. Pero definitivamente yo les decía, como, pero yo quiero ir al planetario, quiero entrar a un curso de astronomía para niños. Entonces,
mi padre y mi madre de una manera muy cariñosa empezaron a inventar. Ok, listo, entonces vamos a la clase de astronomía, pero entonces después vamos a la clase de solfeo. Y un poco, fue un poco como así. Entonces, digamos que soy un niño infinitamente curioso y hoy en día te puedo responder la pregunta que todos esos sueños que tuve los he aplicado a la música. Encontré que en la música todas las preguntas que tenía sobre la vida y sobre esas inquietudes sobre otros aspectos de la vida se podían responder. Desde la música se puede responder las preguntas de ciencia, de biología, de filosofía, religiosas, pues precisamente mi arte y las personas que conocen mi producción musical ven que es una obra totalmente completa desde interdisciplinaria, no solamente es música, sino que también es imagen, también es video, y también tiene una función social y una función ambiental. Entonces te puedo responder eh, que en el transcurso de la vida sí pude encauzar todas esas otras deseos que quería con mi carrera. Qué buena historia. Juancho, el ambiente o el entorno en el que nos movemos las personas es determinante en la persona que somos y en los logros que conseguimos. Hay una frase que me encanta que dice, si no creas y controlas tu entorno, el entorno te crea y te controla a ti. Y me enteré que tú diseñaste cada espacio de tu casa a la medida de tus sueños y trabajaste duro para crear un ambiente inspirador que te hiciera sentir feliz. ¿Cómo ese trabajo de diseñar los ambientes en donde vives y trabajas ha influido en los logros que has conseguido? Totalmente, totalmente. A veces la sensación de conciencia, de ente, de individuo es muy fuerte y se nos olvida eso, el entorno, lo importante que es. Siempre Sartre lo dice, nosotros somos lo que los otros hacen de nosotros, ¿cierto? Pero también ese entorno, cómo lo afecta, ¿cierto? Eh, lo de la casa eh, es muy interesante, siempre en los lugares que he vivido, yo mismo los reformo, eh, obviamente sin saber, pero con ese carácter de autodidacta, pues empiezo a investigar cómo se tumba una pared, cómo se hace esto, cómo se carpintería y todas las cosas. Y es una manera también, suena, yo creo que cuando lo diga muchas personas lo van a entender, tiene un carácter espiritual. Construir ese entorno tiene una expresión espiritual, porque tú empiezas a entender el valor del lugar donde vives, empiezas a entender un poco como lo contrario es desconocer absolutamente el esfuerzo que requiere construir la casa donde tú vives, el esfuerzo que requiere de una cantidad de personas para que tú te tomes un vaso de leche, por ejemplo, o comerte una verdura. Hay una cantidad de esfuerzos que cuando tú los afrontas, tú dices, bueno, yo voy a sembrar mis zanahorias, pues a ver cómo es eso. Ay, ay, ay. Y te encuentras lo difícil que es. En ese proceso estás generando un proceso espiritual, estás generando una conexión con tu entorno. No necesariamente tienes que estar en el campo, estando en tu ciudad, entendiendo cómo la energía, bueno, entonces vamos a tratar de conseguir, de buscar otras maneras de generar energía en la casa o de utilizarla. Empiezas a entender, a entrar a una conexión realmente con el entorno y entiendes que no eres un individuo que controla absolutamente todo, sino que estás a la par. Y como lo decías, que me parece genial, el entorno empieza a afectar totalmente tu música. Por eso nosotros como músicos podemos escuchar y nosotros solamente con escuchar 3, 4 segundos sabemos si esa persona es una persona que la que compuso esa canción es de tierra fría o de tierra caliente. O porque los mismos instrumentos, los gustos musicales dependen mucho de si estás en el campo, en la ciudad, si estás en tierra caliente, en tierra fría,
si tienes el mar al frente o tienes unas montañas, eso afecta y eso tú empiezas a sentirlo en la música. Entonces, siempre tienes que tener un espacio positivo para que tu música, porque en la música no se miente y en el arte no se puede mentir, para que eso también sea de la misma manera. Qué cosa tan bonita la que nos acabas de compartir acerca de la experiencia espiritual de diseñar los espacios en donde estás haciéndolos como con tus propias manos. Me dejaste con ganas de crear mis propios espacios y de trabajar en ellos, porque creo que definitivamente influyen en todo lo que hacemos y tener esa experiencia de haberlos creado con tus propias manos y de haberlos imaginado, me parece algo extraordinario. Ahí Juancho, quiero, por ejemplo, sí, Pablo, y para contar a las personas, quiero también, por ejemplo, acotar. Tengo una gran amiga artista, joyera, Ana Jiménez. Les recomiendo para que vean su trabajo. Taller sin borde, la pueden buscar, Taller sin borde. Y ella es una joyera que decide hacer sus joyas con técnicas precolombinas, o sea, sin herramientas de la industrialización, ¿cierto? Y ella me ha dicho unas cosas que me han inspirado mucho, y es que un momento, cuando uno hace una joya y utiliza una máquina que tarda 30 segundos en hacer un corte o en poner una piedra, limarla, tú te estás perdiendo de algo. Ella toma las piedras y hace con herramientas precolombinas, hace las tallas, y ella también coincide en eso. Cuando tú trabajas con la mano en hacer martillazo por martillazo durante horas y horas, entras en un estado de conexión, ¿cierto? Generalmente el obrar con las manos, los oficios están íntimamente ligados a esa conexión espiritual. Entonces, bueno, vale la pena ahí la propaganda para mi hermanita Ana Jiménez, pero también esa filosofía de tallar, de hacer todo con la paciencia que se requiera, con el tiempo que requiere una piedra para ser tallada, sin ese afán del individuo de hacerlo rápido. Te estás perdiendo realmente el mundo como es. qué bonito lo que nos cuentas de Ana Jiménez y bienvenida a la cuña porque vale la pena que entremos a conocer lo que Ana hace. Juancho, te quiero preguntar, ¿tienes algún hábito o rutina que tú utilices de forma intencional en esos momentos en los que necesitas ser más creativo? Es decir, antes de sentarte a componer o a producir algo, ¿hay alguna rutina que tú utilizas que te ayude a ser más creativo? Bueno, sí, bañarme con agua fría. Bañarme Extraordinario, me encanta. siempre bañarme con agua fría, pero hay un detalle, lo voy a revelar. Bañarte con agua fría, pero riéndote. Se los recomiendo, ¿cierto? No sufriendo, sino No disfrutando. sufriendo, como riéndote, o sea, como entrar en ese momento que es un choque. Digamos que mi trabajo de composición es, yo lo digo, yo compongo en horario de oficina, o sea, yo me levanto a las 8, 9 estoy en la oficina, compongo todo el día hasta las 6, que no se venga otra idea porque ya cerré, ya cerré la oficina. Y es un hábito de componer en horario de oficina, es un hábito muy difícil de lograr, pero una recomendación siempre es esa, es bañarme con agua fría riéndome. Es una sensación que uno al principio dice, se siente un poco bobo, estúpido, pero empezás a sentir que el solo hecho de reírte te oxigena y sientes ese frío y te dan como esa alegría de vivir. No importa los problemas que tengas, todos tenemos problemas muy difíciles para resolver cada día, pero es un hábito bien bonito que se lo recomiendo a las personas. Qué bonito lo que dices, porque yo tengo ese hábito de bañarme con agua fría y me gusta decirle a las personas que la dificultad, el dolor del agua fría es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Uno va a ser incómodo en todo caso, porque nuestro cuerpo está como calientico y meterse al agua fría pues es incómodo, pero ya no hay nada peor que te pueda pasar en el día, ya saliste de lo más difícil.
Total, Entonces, total. pero hacerlo además riéndote me parece un componente maravilloso, porque yo siempre hablo de enfocarte en la respiración, pero si además lo haces y dices, lo voy a disfrutar y me voy a reír de esto que me está pasando, pues puede ser una experiencia maravillosa. Qué buen dato el que nos acabas de dar. Y otro, pues, es el ejercicio. Yo he sido un amante del deporte, pero siempre del deporte de, digamos, fondo. Soy un... Me gusta hacer los deportes despacio, pero hasta que, hasta la muerte, ¿cierto? Y en eso, pues digamos que siempre he tenido un amor muy especial por la bicicleta, pues ya es casi un fetiche. Creo que las personas que amamos la bicicleta es más un fetiche que un simple amor. Y la piscina. Y el tercero es caminar. Creo que son tres momentos muy importantes para oxigenar físicamente, pero también para oxigenar tus pensamientos. Muchos de los filósofos, pues siempre se ha contado la historia de muchos filósofos que sus raciocinios se hacen caminando, ¿cierto? Entonces, como dice Rubén Blades, caminando se aprende la vida. Entonces creo que el caminar es una velocidad muy buena para uno sentir la realidad del presente y también te oxigena porque tú empiezas en unos pensamientos, como soy músico, pero creo que sucede mucho a las personas, es que tú los pensamientos los empiezas a sincronizar con un ritmo. Tú buscas de una manera inconsciente ritmos. Entonces, al caminar tú estás yendo a una velocidad que es un cómputo entre tus pasos, entre tu corazón y tus pensamientos empiezan a repetirse también de esa manera. Entonces, también siempre recomiendo perderse caminando, siempre tener la posibilidad, a veces no tenemos la posibilidad, pero hacer es sin miedo ese fondo para oxigenar o resetear el cerebro de pensamientos. Juancho, nos cuentas que el deporte es súper importante en tu vida. Yo también soy amante de la bicicleta y amante del rendimiento y de fondo y compartimos eso. Sé que hiciste el trayecto de Medellín a Cartagena en bicicleta, que me parece un plan espectacular y que tienes épocas en las que digamos que eres muy disciplinado o en la natación o haciendo yoga o montando en bicicleta y que el deporte es clave para ti. Te quiero preguntar, ¿qué es lo mejor que el deporte ha hecho en tu vida? Bueno, primero me enseña el presente. Cuando tú estás pedaleando, tú estás en el presente, inevitablemente estás en el presente, porque requieres de un esfuerzo que no lo puedes decir, lo voy a hacer en 5 minutos o en 3 o en una hora, o, ay, qué pesar lo que me faltó hacer. No, tú estás ahí, en el presente. Mm. Si no pedaleas, te caes. O sea, es una lucha en el presente. Creo que el ser humano de hoy, nosotros, tenemos un gran lío de estar en el presente, ¿cierto? Por eso esa relación de el yoga, la respiración, el deporte, están íntimamente ligados a estar en el presente. El artista casi que nunca está en el presente. Siempre se está imaginando un futuro que no existe y que lo va a elaborar, lo va a construir, pero siempre por eso el despalome, los despalomados de los artistas, porque siempre se están imaginando mundos que están en otro lugar, en otra dirección, en el futuro. Entonces, el deporte me enseña a estar en el presente y casi que te enseña a ser un perro, un gato, ¿cierto? Te enseña a ser un animal, una planta. Una planta no está pensando en el mañana, un gato tampoco. Y entonces el deporte me ayuda a aterrizar eso, porque nosotros siempre estamos en esa lucha Mm. eh, del futuro, del pasado y del presente. He sido un obsesionado por la pregunta del tiempo, desde la ciencia, desde la física, desde la filosofía, desde la música como tal, porque precisamente mi arte y la música es una sucesión de ideas que transcurren en el tiempo. Y uno dice, pero ¿y qué diablos es el tiempo? ¿Cierto? Entonces, siempre he sido un obsesivo por el tema del tiempo. Eh, y ahora estoy hoy en el presente, estoy muy obsesionado por el instante.
desde la ciencia, desde la filosofía, ¿cuánto dura un instante? ¿Cierto? Desde la ciencia hay unos datos muy importantes que están diciendo un instante dura 6 segundos, pero eso son procesos cerebrales más que procesos reales o físicos. Es más, el tiempo es una ilusión humana. Entonces, digamos que siempre estoy jugando con el tiempo porque es una cualidad fundamental de la música y todavía no entendemos como seres humanos qué es muy bien el tiempo. Juancho, me contaron que tus intereses son tan amplios como tus crespos y que, y que te encanta leer. Si te fueras a un largo viaje y solo pudieras llevarte 3 libros, ¿cuáles te llevarías? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Creo que me llevaría a 100 años de soledad. Creo que es un libro que no solamente habla de mí, habla de nosotros, habla de tantas cosas, y de los colores, los olores que tiene ese libro. Siempre me ha inspirado y siempre he querido hacer en la música la que Gabriel García Márquez hizo con palabras. Yo siempre he estado tratando de hacerla con sonidos, de que a ti te huela, de que tú sientas el pegote en la piel de un clima sin decirte que está haciendo calor. Y esas son cosas muy poderosas que Gabriel García Márquez ha logrado y que comparto infinitamente. ¿Cierto? Creo que me llevaría un libro porque es un libro muy pequeño, entonces no hay que cargar, no hay que llevarlo, no hay que cargarlo mucho. Es un libro muy pequeño, pero que durante años me ha reventado la cabeza. Es el Tractatus de Wittgenstein. Es un libro muy pequeño de filosofía, donde empezamos precisamente. Son unas preguntas existenciales muy fuertes y bueno, las personas que conocen a Wittgenstein saben la complejidad de él sobre las preguntas sobre el lenguaje, qué significa el lenguaje y otras preguntas. Entonces me llevaría ese segundo, ¿cierto? Y me llevaría algún libro de historia donde estén las historias desde conquistadores, exploradores, guerreros, monjes, comerciantes. La historia siempre me atrapa. Y donde pueda, digamos, siempre ir y saber las historias del pasado de cualquier parte del mundo. Qué maravilla tus 3 recomendaciones. Las celebro y voy a explorar la segunda que mencionaste porque me parece súper interesante. Juancho, muchas personas están atravesando momentos difíciles en este momento como consecuencia, principalmente como consecuencia de la crisis que estamos viviendo. Si la persona que nos está escuchando está pasando por un momento difícil por la pandemia o por cualquier otra razón, ¿tú qué le dirías? Bueno, lo primero que les puedo decir es escuchen música. Lo primero es que la música te va a acompañar. La música te acompaña en momentos difíciles, pero te ayuda a sanar, te ayuda un poco a sentir, a afrontar. La música te acompaña en estos momentos difíciles. Eh, no, obviamente no tiene que ser música alegre, si no es en el momento en el que lo esté viviendo, ¿cierto? Entonces, primero que todo, la música, que ya lo vimos en el 2020. ¿Qué sería de nosotros como sociedad sin el arte, en la pandemia, en esta crisis? ¿Qué sería sin la música, sin las películas, sin los libros que leímos? ¿Cierto? Todo este digamos, alimento para el espíritu en situaciones tan difíciles como estas. Soy una persona que siempre me considero optimista, cortoplacista y pesimista a largo plazo. Entonces, digamos que lo más sencillo sería no tener miedo a cambiar, no tener miedo a si mi negocio no funciona,
pues hagamos otro, ¿cierto? O sea, es un poco como no tener miedo al cambio. Siempre lo hemos dicho, los músicos hemos vivido en una pandemia 20 años. Nuestra empresa lleva 20 años de conformada, Merlín Producciones, con Puerto Candelaria y con todas las agrupaciones que hemos desarrollado, y siempre estamos en crisis. O sea, nosotros siempre el 1 de enero no sabemos si va a haber trabajo o no. No sabemos si las canciones le van a gustar a la gente, si nos van a volver a llamar para hacer un concierto, ¿cierto? Entonces, siempre estamos en esa incertidumbre que hoy toda la sociedad la está viviendo. Entonces, siempre la recomendación es, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo si todo está perdido? ¿Cuál es el miedo si a la final no tenemos nada, ¿cierto? Entonces, creo que es un poco la invitación, obviamente con todo el respeto, porque desconozco de todas los matices de las vivencias que muchas personas están viviendo, pero siempre invito a no tener miedo de borrar y de perder. Lo único que tenemos que cuidar es la vida, ¿cierto? La vida. Perder. ¿Cuál es el miedo de perder, cierto? O sea, no es una competencia. Antes, pues, que nos invitara a aprender, a tener todas las antenas conectadas en esos cambios que el mundo nos está dando y podernos apropiar de ellos y volver a construir y montarnos encima de la ola. Juancho, de la respuesta que nos acabas de dar, me parece extraordinario lo que dices. Me parece muy sabio y muy sencillo decir, si la canción que compones no funciona y no es exitosa, pues crea otra, crea una mejor. Y es como no quedarnos paralizados y atrapados en el fracaso, en ese temor al fracaso, porque el fracaso no dice nada sobre nosotros. El fracaso simplemente es un momento y simplemente tenemos la capacidad de transformar cualquier cosa y de lograr. Las personas más extraordinarias han tenido cientos de fracasos antes de tener éxitos, y la vida es cíclica y la vida es momentos de fracasos, de éxitos, y no hay razón para que nos quedemos sentados y paralizados por el miedo. Totalmente. Esa creo que Pablo me ayuda a concretar la idea. Por ejemplo, en la música lleva miles de años con la humanidad y solamente en los últimos 100 años los compositores han podido vivir el éxito de su música. Antes de 100 años no sucedía, perdón. ¿A qué me refiero? La novena sinfonía de Beethoven, pasaron casi 40 años, 30 años después de que la muerte de Beethoven para que esa música fuera conocida, diera una retribución económica, o sea, entonces, pero por eso Beethoven no dejó de hacer su trabajo, ¿cierto? Porque lo sentía, porque pues a la final, ¿cuál es el lío de fracasar, ¿cierto? Por eso suena como chiste, pero es muy real esa frase. Del piso tú no caes más, o sea, tú caes al piso, pero del piso para abajo no vas más. Entonces, ¿cuál es el lío de fracasar? Hace poco me enteré que, por ejemplo, para construir proyectos de innovación, generalmente invitan empresarios que hayan fracasado y que se hayan parado de nuevo, porque precisamente fracasar es uno de las cosas más poderosas, es un tesoro para las personas que han logrado fracasar y pararse de nuevo, ¿cierto? Y eso mismo nos pasa a nosotros como músicos, ¿cierto? Entonces, creo que Pablo lo sintetiza de la mejor manera posible. Juancho, pues qué alegría tan grande comenzar el año escuchándote. Realmente lo que nos has compartido hoy es extraordinario. Celebro y agradezco tu forma de ver el mundo, tu sencillez, tu sabiduría, tu generosidad, tu humor, tu talento y tu irreverencia. Y son un ejemplo de la importancia de la autenticidad para liberar la expresión de lo mejor de nosotros mismos. Te quiero agradecer tu tiempo, Juancho. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por estar en este espacio. Pablo, desde el primer día fue amor a primera vista.
Ya comencé a leer el libro, se lo recomiendo a las personas demasiado, o sea, así, de corazón, me empezó a conectar mucho, digamos que no, he leído realmente muy poco sobre esos temas que son tan fundamentales para la sociedad, para las personas. Entonces, pude entender más. Lo mejor de conocerte fue que el libro empieza a sonar con tu voz, tu sonrisa, tu alegría, lo que nos quieres transmitir. Y bueno, ya también empecé a escuchar los podcasts y bueno, con varios de los invitados son personas que me han enseñado mucho en la vida. El mismo David Escobar, que nos ha enseñado tanto como en el liderazgo, en la concepción de entender lo público, el arte, la cultura, la sociedad, y varios de los invitados a los que has tenido presentes, que me invites a mí, es como, wow, qué bueno estar al lado de estos otros sabios que tanto me han enseñado. Entonces, solamente flores para ti y para todas las personas que nos escuchan, que también me enteré que las personas que escuchan el podcast en Spotify, en Apple, en Google y en Deezer, son personas con unos pensamientos muy parecidos a los de nosotros. Entonces, que esto también sea un espacio para encontrarnos y reconocernos en la sociedad. Maravilloso, Juancho, para crear comunidad y para crecer juntos. Te mando un abrazo grande y muy agradecido. Pablo, muchas gracias y un saludo para todas las personas que nos escucharon.